Los últimos niños de Verdejo es un documental que nos invita a recorrer los senderos de nuestra historia. Este proyecto es un homenaje sincero a Verdejo, un pueblo cuyas raíces se extienden a través del tiempo, sostenidas por las experiencias y recuerdos de sus habitantes. A través de los relatos de nuestros mayores, damos voz a una generación que vivió, creció y construyó su vida en este lugar, pero que con el paso del tiempo abandonaron para ir en busca de un futuro mejor. Sus historias, a veces alegres, a veces melancólicas, nos ofrecen una ventana al pasado, permitiéndonos aprender de sus vivencias y mantener viva la esencia de nuestro pueblo. Acompañadnos en este viaje donde descubrir las historias, los rostros y las voces que han dado forma a nuestra comunidad. Porque recordar es un acto de amor y de gratitud. Los últimos niños de Verdejo es nuestra manera de decir: nunca os olvidaremos. Soy Albina Caballero, nací en un pueblo llamado Verdejo, provincia de Zaragoza, y la verdad, en aquel pueblo, digan lo que digan, fueron los años más felices de mi vida, porque es que hacía lo que quería con mi padre, aunque era raro, y me lo pasaba bomba. Que cantábamos en la iglesia para la Semana Santa, y yo cantaba los altos y Sagrarios los bajos. Me acuerdo que era la canción, la de flores del campo y del jardín, todas al templo, todas venid, venid que os llama la Virgen pura, en su hermosura nos dice así: Madre del alma, ruega por mí, tú eres mi dentro, tú eres mi fin. Así el embrujo dijo el Eterno: yo por ti quiero morir. Y después todas cantaban ya todas: oh, te queremos, oh madre querida, la tierra grande, ajena al corazón, a tus musgos que a ti te cobijan y tú los proteges con tu tierno amor. Qué cosas, ¿eh? Pues éramos tan felices y no teníamos de nada y éramos tan felices, mira. Como yo seré feliz allí cuando vaya a quedarme ya. Me quedaré para siempre en mi pueblo, por la noche todos durmiendo y os hacía a ver qué hacéis por allí, a ver quién hay por las calles, para meteros el resollo en el cuerpo. Verdejanos, os aprecio muchísimo, de verdad, aunque no os vea, os quiero a todos, a todos. Que en el pueblo pues igual vas con niñas grandes que con pequeñas, solo había una clase de chicas, entonces ibas con todas. Pero como amiga, Mari y Satur. Esas son mis amigas, mis mejores amigas. Y seguimos todavía siendo amigas. En verano me gustaba mucho quedarme. Entonces las mujeres salían a la calle a coser en verano. Entonces, donde yo vivía, pues éramos 4 vecinas que se llevaban muy bien. Una se llamaba Pascuala, la otra de Leida, Primitiva y mi madre. Entonces salían las 4 a coser. Y yo me gustaba mucho quedarme con ellas. Entonces yo siempre estaba haciendo muñecas de trapo, porque como no tenía, pues yo me hacía muñecas de trapo. Y mi madre me acuerdo que me decía: ya me has roto el colchón, porque cogía la lana del colchón y le ponía el pelo a la muñeca y en eso me entretenía. Yo lo veo maravilloso ir al pueblo, porque estás muy bien, tienes mucha tranquilidad, te relaja mucho. A mí también me gusta mucho por la noche salir a la calle y ver las estrellas, porque aquí hay veces que no las ves nunca, o casi nunca, y allí me gusta mucho ver el cielo por la noche. Pues nos entreteníamos subiendo a los chopos, a la parte de arriba, y que el viento nos llevase de un lado para otro, era nuestra felicidad. Anticipábamos ya un poco lo que era el futuro, los aviones, y nosotros soñábamos mucho con el viento, los chicos. Mis padres, al ser agricultores, tenían pues gallinas, y yo viví muy intensamente cómo mi madre criaba las gallinas. Recogía los huevos, recogía la gallina y cuando los ponía en la cesta bailábamos alrededor de la cesta y cantábamos: San Salvador, todas pollitas y un cantador.
Esto era la ceremonia habitual en estos casos. Mi sorpresa fue cuando nacieron los pollos y mi madre les daba vino para que no tuvieran frío. Y les daba unas goticas de vino y aquello me marcó a mí. Dije, ¿y esto qué significa? Y mi madre me explicó que era para que no tuvieran frío. Entonces yo un buen día cogí los pollos, cogí unos cuantos, me los eché al bolsillo y me llevé el porrón con vino, les eché vino, los metí en una pared, en un agujero y puse una piedra y había pues bastantes. Total que los pollos expresaban su terror, pío, 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 y aquello me gustaba y me fui a casa. Alguien pasó y le dijo a Ambrosía, en la pared del corral tienes pollos que hacen pío, pío. Fue mi madre, quitaba la piedra y había un pollo. Entonces yo le expliqué que lo había hecho, que les había dado un poco de vino y que creía que ellos en su casica estarían muy felices y que cantaban. Esto me hizo mucha gracia porque fue muy curioso. Recuerdo que también en Semana Santa se jugaba las chapas. Las chapas eran de cobre, se alzaban al alto y jugabas a caras o a cruces. ¿Qué es eso? ¿Qué hacías teatro? Primero hicimos un seinese. Le decíamos comedia, pero fue nada más un seinese. Teatro. Todas chicas del colegio, de la escuela, íbamos a la escuela. Solo las chicas. Solo las chicas. Y después hicimos otra de más mayores ya. ¿Y quién os las enseñaba? Las maestras. De directoras hacían la dirección era de las maestras. Sí. ¿Y quién os las escribía? ¿O eran obras ya...? Nos lo daban lo que teníamos que estudiarlos y luego ensayábamos hasta que luego la hacíamos allá arriba en el Ayuntamiento Viejo. ¿Iba todo el pueblo? Iba todo el pueblo pagando. Ah, pagaban y todo. Sí, ¿Y ese dinero exacto. para quién era? El primer dinero que sacamos, nos fuimos a la Virgen de los Milagros a Greda. Aquí, que es donde vivía mi madre con sus tíos tenían... A las maestras. Tenían Eso como es. posadas. Sí, no era posada, sí. pero sí tenían... Pero ¿Cómo se llama eso? Que además tiene un nombre. Patrona, de sí. patrona. Tuvimos no sé cuántas maestras. Las maestras, algún Tuvimos cura. maestro, tuvimos practicante, tuvimos secretario. Sí, Es que Ya vale, los tenían cura. en casa El hospedados, sí. cura también estuvo aquí en mi casa. sí. Me acuerdo de cosas muy concretas. Por ejemplo, de ir a fregar los cacharros al río con un balde que llevábamos entre las dos, una de local de cada... casa. Y recuerdo de Ya discutir está a una veces, foto. de Hay discutir una a veces, porque claro, si ponías más peso levantaba la una más que la otra y soltaba Una era el más balde y alta que dejarlo. la otra y levantaba más y el peso se iba hacia el otro lado. Allí Y al nos- río, y a nos San Juan. enfadábamos en mitad de la Ayer, calleja a San Juan, y sí. dejábamos el balde en Ahí mitad a y nos San Juan íbamos. igual íbamos a fregar, Y a lavar. que a lavar, que a por agua, por la mañana. Ibas de madrugada, vamos, lo primero que hacías Pero era por fíjate, agua. nosotros... El día de San Babi se preparaba la hoguera, que era de romero, hecha por romero, y desde luego yo juraría que entre la juventud, los jóvenes, chicos y chicas, iban a cortar romero por la tarde al romeral, al cementerio, y hacían fajos, y después bajaban a la galera del Félix y del Guillermo, de la carpintería, y la subían en buena armonía entre todos, jóvenes, y después hacían una hoguera que la solían hacer por la carpintería, me parece, para ir por el centro. Pero vamos, yo el recuerdo que me queda más grato es eso, el perfume que se respiraba en el pueblo y el humo que algunas veces por la temperatura se posaba baja, ¿entiendes? Como si fuera una especie de niebla, y aquello lo recuerdo yo como muy grato, sí. Que yo hice la comunión, pues el sacerdote que teníamos era un tal don Juan, que igual os suena, que tenía un genio. y había que ir al catecismo y había un compañero que es que no le salía, se ponía nervioso. Bueno, pues todos los días tenía que llevar algún palo, ponerlo de rodillas hasta que salía.
Y además, Era tremendo el famoso Don Juan. Pregúntale a Amparito que ese también se acuerda. sí, Amparito, Ya te va no rindiendo. se puede ser. Te va rindiendo. Pero ir al punto geodésico, al Colmenar, y al Camino de Rednos, al Fingalmonte, luego subir por los arrodeos y luego bajar por la fábrica, eso sí que me gusta mucho. Una partidica con las vecinas y eso. Y bueno, pues hoy es más, a lo que más al cinquillo. Oye, vamos cuando éramos más niñas, ¿eh? Eso, jugábamos a los pitones, a las tabas, a la comba y eso. Y a correr por ahí y eso. ¿Qué son los pitones? Los pitones son unas cositas como de cristal redondicas, eso, y se tiraban, eran 5, se ponían 4, eso, y se tiraba una y se iban cogiendo. En la escuela, oye, pues os voy a contar el caso que me pasó. Pues no supimos la lección, yo, unas 2 más y yo. Y total que nos dejaron sin comer encerradas en eso. Pero después se compadeció la maestra y mandó a una hermana de la Angelita a que nos abriera. Y empezó así en la puerta a venir a darle eso y nos asustó mucho porque pensábamos que era un vecino que estaba mal de la cabeza. Eso. Y estábamos dispuestas para tirarnos de la ventana abajo al corral ese que tiene el Angelines, eso. Pero ya en esas vino ella, o sea, eso. Pero pasamos muy mal rato. Vamos todas mañanas al catecismo y eso, y nada, pues después comulgamos y en una casa nos hicieron natilla y eso, y merendamos bien. ¿Te acuerdas de algún profesor? Sí, uno que se llamaba Pablo Bravo. ¿Y por qué? Pues porque estuve muchos años con él y nos llevamos muy bien. Aparte de como profesor y alumno, pues particularmente en plan familiar, pues él tenía buen trato con mi familia y el ser maestro que soy, pues se lo debo a él, que fue el que me incitó a que estudiara. Tengo una anécdota con tu padre. ¿Quieres que la cuente? Bueno, pues un día nos fuimos los dos a cazar. Tu padre tenía un perro blanco y negro. Coge el perro y la escopeta. Yo la escopeta no la cogí, no la tendrías. Y nos fuimos a cazar. Y cuando subimos arriba, el perro que se había separado unos metros empezó unos ladridos y una algarabía de Dios Padre y unos gruñidos que para qué. Y es que levantó una jabalina con los jabatos. Llevaba 2 o 3 jabatos. Yo, al oír aquel ruido, me subí a un árbol. Y tu padre también se escondió por allí. Pasaron la jabalina y los jabatos casi por nuestros pies. Y yo subí, y tu padre, ahora que has pasado miedo, te has subido al árbol. Digo, pues tú, que te has escondido. Pero tengo unos recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, siempre recordaré que yo aprendía a sumar con unos capullitos de rosa y eso es un lujo. Porque, bueno, a la hora del recreo, pues salíamos, pues el recreo era todo el pueblo, que eso es una cosa espectacular. Y bueno, pues llegó la primavera y debimos coger unas florecillas, algo, y bueno, pues la maestra se le ocurrió que tenían una utilidad, o sea que fue genial, sí. Los días de la matanza, no tiene nada que ver con la escuela esto, pero los días de la matanza,
las matanzas, porque cuando había matanza en una casa de un familiar, el resto de la familia ayudaba. Y entonces era un día de mucha fiesta, en el que los críos dábamos mucha guerra, pero que se pasaba muy bien. Y entonces había un juego que se practicaba mucho, que era 3 navíos en el mar, y contestaban los otros 3 embuscaban, y entonces era el punto, o sea, el momento en el que sabías que ya te iban a buscar y a ver si te pillaban. Luego también el juego este de ponerse en corro, el de la zapatilla, pero en lugar de la zapatilla por detrás, era el caldillo, el abadejo. Ayer lo recordaba con mi madre. El caldillo, el abadejo, aquí me lo pongo, no, aquí me lo como y aquí me lo dejo, ¿no? Mirar arriba que caen judías, mirar abajo que caen garbanzos, mira hacia atrás y allí lo encontrarás. Para mí, Verdejo, el valor que tiene es la tranquilidad. Sí, es que entonces pasabas la vida en la calle. Sí. Luego los fines de semana había baile, que lo hacían en casa el domingo. Sí, íbamos a ver la tele, porque entonces en el pueblo solo había una tele, que era allí en el bar. Sí, subíamos allí, comíamos pipas o tomábamos algo. Olivas. ¿Ah, sí? Una peseta de olivas. Y los mayores bebían un moscatel, una copica pequeña. Te daban las olivas con una galleta. En un cucurucho de esos de papel que se hacían entonces. Sí. Y una gaseosa, a lo mejor, que valía una peseta. Una gaseosa. Y subíamos a hablar a casa de la Irene, que tenía el teléfono. Sí, entonces estaba el teléfono allí en casa de la siempre Irene. le venía mal. ¡Y a la mañana ahora! Tocábamos así por las puertas. Ah, sí, pues tocábamos por las puertas y nos íbamos corriendo. Corriendo, sí. Me acuerdo que una vez la madre de la Conchita, ¿cómo se llamaba? La Teófila. La Teófila. La pobre mujer tenía el cubo de allí que acababa de venir de buscar agua y le metimos el azulete allí que lo en llevaba el agua colgando, y nos íbamos corriendo. Lo llevaba colgando en el cubo. Sí. Y entonces le metimos el azulete al agua. Pues esas cosas, y pegar por las puertas y irte corriendo. Sí. Yo me acuerdo que también en la escuela, para el invierno, se ponían abajo gitanos, de estos que estañaban. No, y hacían cestas. Eso, cestas de mimbre, y luego estañaban, que entonces los pucheros y las cazuelas de los pueblos los arreglaban y les echaban como estaño y se ponían allí debajo de las escuelas, allí en el hall ese que hay, se ponían allí y hacían unas fogatas. Sí, y allí íbamos los críos. Con los críos que había, pues casi jugabas con los gitanillos. Yo cuando empecé en el colegio ya era la escuela mixta. Estábamos en esta zona de aquí, de abajo, de donde estamos ahora, y estaríamos pues unos 10 o 12 entre chicos y chicas. La mayor era Asun, y luego estaba Gloria, Feli, Pili, mi hermana Belina, los chicos pues Fernando, José, Javier, y luego ya pues más pequeños que yo pues estaba José Antonio, Casti, Mari Carmen, su hermana, en total unos 10 o 12. Eso el primer año, porque luego cada año pues se iban las familias marchando, y al final acabé en el último curso que estuve aquí, que fue en el 73, que éramos 4 alumnos. Entonces, la ropa, pues no lo sé, yo creo que nos bañaríamos pues una vez cada semana, 2 semanas, no lo recuerdo, pero no sería mucho porque no había agua caliente. Entonces calentaban el balde en la lumbre y ahí pues nos lavaban. Por ejemplo, televisor pues no había en las casas. Entonces estaba la del bar, donde estaba Irene y Domingo, y un par de casas más. Entonces nosotros pues salías del cole, querías ir y te metías en las casas, nadie te decía nada y estabas una hora viendo los dibujos o lo que fuese. A ver, nosotros no nos alejábamos mucho. Yo recuerdo que siempre ibas a buscar alguna cueva por aquí en los puentes o aquí detrás del castillo, y como mucho alguna excursión alguna vez, y en el verano cuando venía más gente, que ibas a Rednos, pero bueno, tampoco más, y las típicas de Guijuesca, Torre la Paja, con la bici, andando, etcétera, etcétera. ¿Gamberradas? Bah, ninguna. Nosotros éramos una generación éramos muy bueníficos todos. Además éramos adelantados a nuestro tiempo. Nosotros reciclábamos ya cosas que veíamos por ahí que pensábamos que la gente le iba a tirar, pues decíamos, ¡hala, para la peña! Pero nada, gamberradas, ninguna.
Hombre, en Verdejo felices yo creo que han sido muchos. Pero bueno, si hay un día del que me sentí muy orgulloso de Verdejo y de los verdejanos, fue el día de la comida de la mancomunidad. Que como un pueblo tan pequeño pudimos acoger a más de 1.500 personas. No sé, ese día me sentí muy bien. Éramos mucha cuadrilla de, bueno, Florian, Carmen, que todavía siguen viniendo a Verdejo. Estaba Milagros, Peña, Javier, Alejandro, José Antonio, José Ignacio. No sé, no recuerdo ahora más gente. Soy Manuel Caballero, escribano. Nací en Verdejo el 27 de agosto del 33. Me fui para Barcelona en el 65, a primeros de enero, o a mitad de enero. Mis padres, mi abuela Gregoria, mi tío Miguel y mi amigo Fabri. ¿Tu lugar favorito de Verdejo? El río, para ir a pescar. El más favorito de todos. ¿Una comida que recuerdes con cariño de Verdejo? Patatas con col. No. Eso es una comida. Patatas con col. Luego la pelota, la diversión más grande que tenía, que era lo que más me gustaba. Y Prado, y ya, ¿para qué más? Iba al baile, pero por ir, porque a mí el baile no me gustaba. A mí me gustaba jugar a la pelota.
ya te digo, una de las cosas que más me gustaba era montarme en el macho y en las mulas, que para mí eso era montar a caballo. Y como no llegábamos, veníamos aquí al mentidero con la mula con el Pablo, que el Pablo tenía una mula roya, y la traía que la llevaba al río a beber agua. Y la traíamos aquí al mentidero, y en el mentidero nos subíamos encima del mentidero, de ahí a la mula, si no, no llegábamos, ¿no? Y luego cuando estaba la mula bebiendo agua en el río, se tiraba para adelante, yo no sé cómo no nos caíamos, pero no lo pasábamos muy bien. Y claro, a mí me parecería, me acuerdo de la tía Luisa, la madre de José Luis, vuestra tía no sé qué, cuando sacaba las vacas, iba con un palo, y las vacas, a mí las vacas me parecían enormes, y no serían tan grandes a lo mejor. No sé qué año era que entró de alcalde el Domingo. El Domingo fue alcalde 4 años o 8, no sé. Y ese año estábamos, era día martes y no había organizado nada para las fiestas. Pero nada quiere decir nada. Nada quiere decir nada. Y tuvimos una reunión con el concejo del ayuntamiento y nos dijeron que nos daban, no me acuerdo el dinero que nos daban. Dice, y el resto ya lo asumís vosotros. Y trajimos una orquesta de Reus. Fuimos a Reus a buscar una orquesta, que entonces ya mi hermano la acompañaba con la furgoneta y trajimos una orquesta de Reus. Y aquel año no tenía que haber fiestas y hubo. Sí. Y a partir de aquel año ya no faltaron. Pues era, a lo mejor íbamos a los pueblos a bailar, porque aquí no había nada, ¿sabes? Y me recuerdo que una vez en Torrelavieja llevábamos el burro del Ángel Sanz, ya fallecido, y lo metimos a bailar con nosotros al baile. Una vez iba en Villalengua y era las 5:30 de la mañana cuando terminaba el baile. Me paró la Guardia Civil y, claro, como ya me conocían, dice que nos tienes que subir a Torrijos. Y yo le dije, pues montar aquí y vamos los tres. Dice, pero hombre, por favor, ¿cómo vamos a ir los tres aquí a moto? Y ya no, porque nosotros íbamos 2 motos, ¿no? Entonces subimos la pareja, volvimos y ya pues vinimos aquí al pueblo y a trabajar, al campo. Yo cuando llegaba aquí, almorzaba, cogía las caballerías y me iba a labrar, ¿entiendes? Sí, o sea, que fíjate tú la vida que hacíamos ahí, ¿no? También después hubo una vez que se casó un viudo con una soltera, en la cual esto se le llamaba la valla. La valla que le hicimos nosotros a esta señora el día que se casaron fue, vivían donde vive la Nati ahora, ¿no? Bueno, pues cogimos un bidón de 100 litros, vacío, claro está, de latón de esos, lo echamos a rodar desde allí y bajamos hasta la carretera. Está muy bueno eso, ¿no? Mayormente el invierno era muy duro porque caían neveros de palmo y más todavía, ¿no? Entonces, pues jugábamos por ahí por la calle y demás y nos manchábamos las manos. Y entonces, ¿qué pasaba? Como hacía tanto frío, pues sacábamos la pistola, si la podíamos encontrar en aquel instante, y nos lavábamos las manos con la orina caliente del frío que hacía. Sí. Jugábamos al tapacostillas, que era pegarnos en la espalda, y el que no se tenía que poner junto a una pared con la espalda para que no le pegaran. La churla era un juego con una pelota blanda, pues a tirarnos pelotazos. Y cuando los mayores la cogían, pues a los que éramos más pequeños y teníamos menos fuerza nos encorrían y nos tiraban con la pelota todo lo fuerte que podían. Bueno, por Navidades solíamos hacer turrón en casa y yo le ayudaba a mi madre, teníamos que cascar las nueces y con nueces y miel que teníamos del colmenar, pues hacíamos un turrón que estaba bastante bueno. Además no teníamos a lo mejor otro. Pues del colegio, pues bueno, pues que me acuerdo yo que teníamos un maestro que algunas veces cuando se enfadaba y no sabíamos bien la lección o algo, nos
nos hacía poner la mano y no estaba con la regla en la mano. Y nosotros con la regla y a callar. Yo nunca pude decir que lo pasé mal. Y muchas veces me acuerdo de mi juventud allí en Verdejo. No sé, una vez me acuerdo de que con Mosén Manolín, estábamos preparando las cosas para la novena y se le rompió un dedo a la Virgen. Y que ya era una estatua pues muy antigua, muy vieja, y el Evaristo cogiéndole, no sé, sujetándola un poco al yeso, se le rompió el dedo. Y le dio un guantazo el cura. Sí. Pero nada, tampoco pasó nada, ni de cosas así. Llamó el maestro de los chicos, llamó al colegio mío, oye, al maestro, ¿tienes alguien que tenga buena caligrafía o qué? Dice, sí, no, y me llamó a mí, me mencionó a mí. Marcelino Tira tal. Y era para coger que tenía buena caligrafía y apuntar el censo del pueblo, hacer el censo del pueblo. Bueno, pues en aquella época, vamos a poner que yo tuviera de 8 a 10 años. En aquella época había en el pueblo 353 habitantes censados. Hostia, igual que ahora, ¿no? Igualito que ahora. Gamberradas, por ejemplo, de gamberradas. Tuvimos, porque teníamos curas que hacían de maestros, teníamos practicantes que hacían de maestros, era un mundo muy revuelto. Y por ejemplo, yo recuerdo uno que era el practicante, que como practicante era muy bueno, sobre todo cuando cogía tragos. Cuando cogía tragos era el mejor practicante de España. Sí. Y no le temblaba el pulso, no, que va, por Dios. Ni para inyecciones ni para nada, ni para, aunque tuviese que hacer una operación. Le faltaba un curso para ser médico, pero le pilló la guerra. Y tuvo que meterse de practicante porque de medicina no le daban el título. Era fabuloso, pero eso cuando yo tragos. Porque yo lo que quería era venir a Verdejo, y lo que recuerdo así pues con mucha alegría y con más que alegría, con emoción, era cuando llegábamos a la revuelta, que ya se ve Verdejo, que ya se ve el pueblo, pues yo sabía que me estarían esperando, y me estarían, la abuela por supuesto, pero también las amigas cada año, y eso era pues muy emocionante. Ay, Mari Carmen, a mí me pasaba justamente todo lo que has contado cuando venías en el autobús. Y veníamos mi hermana Paquita y yo, pero además veníamos solas desde Zaragoza. Yo no sé cómo veníamos aquí, no me acuerdo. Pero conforme ibas llegando al pueblo, ya sentías algo. Y cuando cogías esa primera curva que ya ves el pueblo, lo mismo que has dicho tú. Una cosa me subía por aquí, que yo en esos momentos no sabía lo que era. Y luego me di cuenta que era la emoción que me daba de ver el pueblo. Entonces no era así. Mi abuela cada año me preparaba algo para bordar, un juego de cama que ella había dibujado, y entonces pues te hacían dormir la siesta, comías, y la siesta, aunque no tuvieras sueño ni quisieras. Entonces después íbamos María Jesús y yo, siempre bordábamos en el portegado de la Vitoriana, de su tía, aquí al lado de casa. Y bueno, y nos tenían allí horas bordando hasta que caía el sol. Lo que sí recuerdo es a los chicos corriéndonos por la carretera, por todo, y a tirarnos los cerotes, se llaman, al pelo. Casualmente me acuerdo, y eso sí lo tengo muy grabado, cuando
en la carretera estaba el camión que había venido a llevarse todos los muebles que teníamos en la casa y toda la familia, padres y 6 hijos. Bueno, 6 no, porque Paquita y yo nos quedamos aquí porque no cabíamos. Y bueno, una llorera de ver cómo se iban tus padres, tus hermanos, y tu padre, el agapito, salía por entre los muebles y hacía... Encima nos daba para hacernos... sí, para hacernos rabiar, creer que nos quedábamos aquí. Pues la verdad es que lo pasábamos muy bien, ¿eh? Como era todo el verano, pues era la época de trillar, y como me gustaba trillar, hoy, iba con mi primo José Luis en el mismo trillo, porque claro, yo era pequeña y no me dejaban ir con el trillo dando vueltas. Pero había 2 banquetas allí en el trillo, una se ponía José Luis y otra yo iba toda tarde dando vueltas. Pues cuando teníamos que hacer nuestras necesidades, al corral de la abuela, claro. Y bueno, como era el corral, estaban todas las gallinas y ellos que nos veían venir, se te revoloteaban todas alrededor. Y cuando te levantabas ya no había nada, se lo habían comido. Es que es así. Nos empezábamos por casa la tía Rosalía, bajábamos por todas las casas y íbamos mirando a ver qué tenían para cenar todas. En casa de la tía Juana nos estábamos un rato. ¿Sabéis quién era la tía Juana? La madre del Amparo. Ahí nos parábamos un rato. Y cuando venía me estaba esperando mi hermano Manolo aquí, porque llegaba tarde. ¡Hala! ¿De dónde vienes? Hemos venido de... Ay, si voy yo, tengo por ahí. Digo, sí, hemos ido a recorrer todo el pueblo, pero todas las noches íbamos, ¿eh? Ahora, en la única casa que no entrábamos, en la de las Zacas, oye. En esa casa no entro nunca. Era el día de la comunión. Y como me dejaron el velo, mi prima Pili con la vela, lo quemé, así. Ya me dieron la comunión. Y me da la tos. Ya me dieron la comunión bien dada. Claro, que me el velo, pero no una vez. 2. Vino la albina corriendo, el velo. Y otra vez por la tarde, otra vez lo quemé. Eso fue el día más feliz de mi vida, pero ya ves. Pues matábamos el tocino por la mañana. Ya. Cuando venía el tío Juanillo, lo colgaba en el patio, le cortaba el tío Juanillo, el padre Alfonso. Ese nos mataba los tocinos. Lo colgaban en el patio, cortaban las mollejas, las freían y entonces almorzábamos todos que habían, los primos, todos. Me acuerdo mi primo Jesús se comió un día 48 mollejas. Una barbaridad. Bueno, aparte de estar prácticamente todo el día en la calle, si no estabas en la escuela, estabas en la calle, jugar a las tabas, a la comba, al marro, al balón prisionero. El marro es un palo que le sacábamos punta, como si fuese un lápiz con punta por los 2 lados, y luego con otro palo que no tenía puntas, tenías que dar en el extremo, hacerle saltar. Cuanto más le hacías saltar, ganabas. No, yo no. Bueno, yo sí que jugaba, a ver, más que nada porque me lo enseñaba mi madre, ¿cómo se llamaba? Al diablo, ¿vale? Tenía uno mi madre de cuando era pequeña y nos enseñaba a bailarlo, que se llamaba, porque ella lo bailaba muy bien. Pero en mis tiempos más se jugaba a las tabas, a saltar, a correr. Todos éramos amigos, ¿no? Pero de mi edad estábamos mi prima Angelines, Amparo y yo. Y luego un poco más mayores, quizá 1 año o algo así, Satur, Celia, la que vivía en el molino cuando todavía estaba productivo. Y también recuerdo con un gran temor cuando venían las mayores de la catequesis que se les daba el cura, un tal don Juan, que entonces estaba, y venían llorando
porque este hombre, cuando no se sabían el catecismo, las ponía de rodillas con 2 misales, brazos en cruz y tal. Y recuerdo que yo tenía pánico el que me tocara ir a dar el catecismo, porque recordaba eso. Tuvimos una temporada que estaban los militares en Malanquilla y venían los domingos, entonces lo pasábamos en grande, porque venían muchos a bailar y pues lo pasábamos en grande. Fuimos por los montes cruzando hasta la venta de Malanquilla para verles la jurabandera. Sí. Andando, éramos jóvenes. Ahora no iríamos, cariño. Los de Semana Santa había faroles y había una procesión preciosa. Ibas por el Calvario que le decían, que ibas por todo el río dando la vuelta por una era que había de la tía Gavina, dando la vuelta hasta volver otra vez a la iglesia. Y era preciosa, por la noche lo hacían. Yo me acuerdo que mi padre por la noche, pues a lo mejor estábamos todos sentados en el hogar y venía con una manzana que bajaba, una manzana de reineta, bajaba, la partía para todos y mira, con esa tontada éramos felices. No tenías, muchas cosas no tenías. Ibas a las tiendas a comprar, pero era a cambio pues de huevos si tenías, o eso para comprar azúcar o aceite. Y claro, y si no, pues al debe. Entonces no te lo fiaban, y cuando hacían carbón o vendían el trigo o algo, pues entonces es cuando pagabas. No, y no tenías ni papel para limpiarte, hijas mías. Cuéntalo, por favor. ¿Y cómo lo hacíais? Pues a veces con piedra, con una piedra, la estufa de la escuela, que entonces se hacía un humo horroroso, teníamos que abrir todas las ventanas y con un frío que para qué teníamos. Los tinteros, la tinta helada, que no podías ni escribir. Entre el frío que tenías de las manos y el tintero que estaba helado, pues no podías ni escribir siquiera. Mi abuelo Juanillo tenía una tienda, y entonces lo primero que hacía según era llegar a casa era subir a la tienda corriendo, porque nos regalaba un cuadernillo para hacer deberes y unos chicles de gallina blanca. Y luego tengo los juegos lo que para mí eran juegos era... pues recuerdo de ir, por la mañana nos despertábamos prontísimo, mi José y yo nos dábamos, oye, que ya es la hora, y nos íbamos a recoger las cabras de la tía Esperanza, y íbamos recogiendo las cabras de toda la calle hasta que llegábamos a la plaza de la Era, y se las llevábamos al pastor, que era el Cayo, y luego acompañábamos al Cayo en el camino. ¿Tú te acuerdas de...? A casa de la tía Esperanza también, a las cuadras, a coger los conejos y hacerles la Pascua, y luego les pedíamos, llevaban un macho y una mula, y nos gustaba llevarlos a beber agua y que nos dejaran montar. El tío Eduardo nos dejaba montar. Y luego pues eso, cuando jugábamos al bote-botero, ¿te acuerdas? Eso sí, es verdad. En Es el un juego que mentidero hemos tenido, el juego de verano. era una botella llena de... La lanzabas, o tenías que irte corriendo por el pueblo para que te fueran buscando. Sí. Y Regula, que nos echaba buenas broncas porque, claro, eran las 12 de la noche y pues eso molestaba un poco a las personas mayores. Bueno, y la preparación de la peña. O sea, nosotros, sí, claro, hemos tenido varias veces la peña, la preparación de la peña, que lo hacíamos en corrales, la peña que de nos iban Esplugas, dejando. sí. Entonces hubo una de ellas, un año, es que recuerdo un año en el que currábamos un montón, porque nos dejaban casas o corrales y había que limpiarlos, Sí, claro. sí, pero bien limpio. Y yo recuerdo que todos los años José nos traía el disco de Bonnie M. Entonces eso, estábamos ahí atareados limpiando, sudando. Y el hecho de llamarse de oyendo las música. pulgas fue por eso, porque ya sabéis aquí lo que pasa, que estamos muy pendientes de... Entonces estaba todo el pueblo con la de pulgas que hay, con la de pulgas que vais a coger. Y nosotras ahí sacando todos los escombros, mentalizándonos que no pesa, llevando el peso. Todo dicen que esté aquí, pues... Y al final decidimos poner la peña de las pulgas. Entonces teníamos que bajar a la Vijuesca con la bicicleta a comprar, sí. Claro. Nos mandaban a comprar nuestras madres y como no había coches ni había otros medios, pues con la bicicleta íbamos con nuestras bolsas, cargábamos y lo poníamos en el manillar, y para la cuesta abajo muy bien, la cuesta arriba teníamos que hacer una parada, ¿te acuerdas? A lo de la fábrica,
que había una higuera, nos poníamos de higos bien y para reponer fuerzas, claro, y seguir cuesta arriba. Por todos los tejados del pueblo a buscar los nidos de tordos, para luego hacer una merienda. Y de vez en cuando íbamos a robar los huevos a las gallinas también. Eso no lo hice yo nunca. Yo sí que alguna vez lo había hecho. ¿Y aquí qué hacía? Pues mira, lo que te he dicho antes, regar. Cuando me mandaban trillar en el verano, que eran las vacaciones que teníamos, eran trillando. Otra cosa no podíamos hacer, y cavar y lo que fuera, y jugar al frontón, que a mí me gustaba mucho jugar a la pelota. Y hacer tiras chinas y pegarle una pedrada a la Maribel de la Eloísa en el ojo, que me costó 2 galletazos. Y cuando llegaba el coche de línea, pues siempre me agarraba en el coche, iba hasta allá arriba, hasta la revuelta. Hasta la revuelta, y allí me soltaba. Eso lo hacíamos todos, cuando frenaba nos soltábamos. Tu hermano también, uy, tu padre también. Si lo te hacía. pasaba, si cogía velocidad, una vez me pasó a mí y de morros al suelo me fui. Porque íbamos, la víspera de las fiestas, íbamos detrás de los músicos que tocaban, la gente jovencica como... pasacalles que se hace ahora. Íbamos por la Entonces, calle, el se hacía pasacalles que siempre. hacían, Claro. y los días donde se disfrutaba eran los días de fiesta, pero... A Torre de la Paja y Bijosca en bicicleta normalmente o en coche. Alguna vez con los santos íbamos en coche cuando íbamos más lejos, Astiria, Manequilla. Pero eso de Manequilla también íbamos en bicicleta muchas veces. Porque hacíamos fiestas los domingos por la tarde en la venta. En un cuartillo que tenía arriba, hacíamos allí. Bueno, yo era el más pequeño también. Y para el recreo nos íbamos a buscar violetas al regollo. Cuando veníamos, nos dejaba sin comer la maestra. Era hora ya de irse a casa, pues se iban todos y nos dejaba. A mí me dejó solo 2 días, ¿sí? Pero alguna... Bueno, pues cuando es que la escuela era una habitación de ellos arriba, hasta que hicieron las escuelas arriba en el ayuntamiento, pues la escuela de las chicas estaba allí abajo. Y claro, abajo vivía mi tía, la madre y la Galvines, claro, eso, y arriba de la escuela. Y cuando nos quedábamos sin comer, mi tía nos ponía un bocadillo en el ese de la escoba, lo envolvía bien, lo ponía en la escoba y por la ventana nos lo daba. ¿Algún día de fiesta o en Navidad había alguna comida? No, comíamos bien todos los días. Oye, no nos faltaba comida, no nos faltaba. Trabajo tampoco, pero comida tampoco. Hay muchas cosas, ¿eh? Me da mucha ilusión el oírlo hablar de Verdejo ya solo. Pues la tradición que yo me acuerdo es para Semana Santa, el domingo que acaba la Semana Santa, que es el domingo de Pascua. Ese día se comía la culiquilla que llamábamos, que las madres hacían las rosquillas con un agujerico y allí ponían un huevo duro. Y luego nos íbamos todas las chicas, los chicos irían por su cuenta supongo, y nos íbamos a comérnosla a algún sector del pueblo que sería una era o algo parecido. Y como el jueves lardero que hacíamos lo mismo, que íbamos a comernos el chorizo con el pan y no me acuerdo si llevábamos algo más. También al mismo sitio a comérnoslo. Pues éramos 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas. Y mis padres se dedicaban a trabajar como toda la gente de entonces, a trabajar mucho. Se casaron, mi madre no era de aquí, era de Reznos, y cuando se casaron vinieron a vivir aquí, vivieron allá arriba a lo de las escuelas, en una casa que había un pozo en la casa, y de vez en cuando se salía el agua. Y allí nacieron mis hermanos Pepe, Fabri y Presen. Luego mis padres se bajaron a la casa de la plaza y allí nacimos Celi, Javier y yo. Pues es que fíjate qué cosas, que había canciones mucho más bonitas que las de ahora y en cambio no me acuerdo de casi ninguna. Me acuerdo de La Espigadora, que era muy bonita, y también me recuerdo que con La Espigadora hicieron un teatro aquí las jóvenes, que yo no estaba porque yo entonces era más pequeña, de las jóvenes de la escuela, las mayores,
hicieron un teatro y muy bien, muy bonito y todo, y fue con La Espigadora, que es una canción muy bonita esa. La espigadora con la rondino. Ahora ya no me acuerdo de la música, ni de la, o sea, de la música sí, de la letra ya no. Bueno, pues yo siempre he jugado con las chicas de mi edad aquí, y hasta con mayores que se me llevaban. Pues la Felisa, la María Ascensión, la Mari de la Posada, ya con ella y con la Amparo se me llevaban siempre de pequeña, porque como vivíamos cerca, pues siempre iba con las mayores más que con las pequeñas. Pero bien, lo pasaba bien. Jugábamos pues a todo, a churrobá, a correr. Eso sí que yo era muy cabra, porque siempre iba por las cuestas, lo que ahora no puedo. ¿Y qué más? Nos hacíamos muñecas. Yo es que fui la primera sobrina y tuve muchas muñecas, pero las rompía. Y entonces acabé haciéndome muñecas de trapo y los vestidos. Pues cuando salíamos del recreo, como había clase de chicos y de chicas, pues cuando íbamos a hacer pis los teníamos a todos allí y los poníamos a parir. Y luego otra, cuando yo vivía aquí abajo, pues con mi prima decíamos, a ver quién mea más, como era cuesta, a ver quién era la meada más larga. Y claro, si yo ganaba, la bailina se cabreaba un montón. Pues yo me decían que era muy mala, entonces cuando se enfadaban conmigo me encerraban arriba en el granero con llave. Y yo bajaba como fuera a pedir auxilio a mi abuela a ver si me abría. Y como no veía otra cosa más que siempre tenía algún reloj en la mano apropiado, lo primero que tiraba eran los relojes. Y llegaron a decirme la relojera porque no había reloj que se me resistiera. Pues un pueblo muy acogedor, muy bonito, por el castillo, la iglesia, todo el contorno y el amor que todo el verdejano tiene a la Virgen del Río y a San Millán. Pues mira, básicamente nosotros veníamos siempre a casa de mi tío Juan y bueno, entonces convivíamos con su familia, con mi tía Trini, con Francis, con Avelina. Y bueno, yo jugaba un poco a los juegos que jugaban todos, ¿no? Y vamos, la verdad es que veníamos absolutamente todos los veranos y todas las Semanas Santas. Y bueno, y nos integrábamos un poco en los juegos y bueno, sobre todo teníamos nuestras peñas, bueno, nuestras cabañas, ¿no? Que eran un poco secreto, que no lo tenía que saber nadie. Y bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época, de todos con los que jugaba, ¿no? Con Alejandro, con todo, con Javier, con todos, muy bien. Mira, una de las cosas que además me parece muy curiosa con el paso del tiempo es que aprovechábamos y comprábamos tabaco para fumar, ¿no? No sé cómo nos lo arreglábamos y dónde conseguíamos, entonces nos íbamos a fumar tabaco, ¿no? Me acuerdo que además eran unas marcas como raras, ¿no? De tabaco negro, que eso era infumable. Y bueno, y era como hacernos mayores de repente. Pues mira, un día significativo fue cuando mi padre me dijo que le había dado su padre la casa en herencia y que iba a ser la casa donde yo nací y que sería nuestra. Y la verdad es que tengo un recuerdo muy, muy bonito de ella, de aquel día, vamos. Pues yo lo defino como mis orígenes, ¿no? Y bueno, y es un poco mi historia, mis orígenes, ¿no? Y me pueden gustar muchísimos sitios, mucho más que Verdejo, pero es mis orígenes, ¿no? Y bueno, y es lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta del mundo, vamos. Pues jugaba con José Antonio a hacer ladrillos de barro y jugábamos a correr a las cuestas abajo porque cogíamos bastante más velocidad que a las cuestas arriba. Anécdota divertida, pues que cuando nevaba solo íbamos 3 alumnos al colegio y no podía venir la maestra, entonces nos íbamos a jugar por ahí, era mucho más divertido. Y sí que recuerdo que yo entonces tenía 5 años y a las 5 salíamos del colegio, pero a las 5 venía Javier porque le daban clases de inglés. Entonces nosotros nos quedábamos a las clases de inglés. Y yo recuerdo haber aprendido entonces más inglés que después, 2 años después.
Y ahora os voy a dejar con algo de lo que echo en falta cuando no estoy en Verdejo. Estas vistas. Un día yo me junté con los vecinos que había ahí entonces, pues los vecinos que había entonces pues era el Pedro el Fontanero, el Pedro Porras, el Agapito, el Marcelino. Ya estaba Juanjo por aquí con nosotros, Juanjo, y yo no sé si había alguno más. A lo que viene la anécdota es que entramos por el agujero que había por encima de la puerta, estuvimos viendo cómo estaba la iglesia, que estaba en ruina total, aquello era un montón de escombros, y cuando ya vimos cómo estaba aquello, pues volvimos a salir por el agujero que había encima de la puerta. A lo que es la anécdota es que el primero que salió por el agujero de la puerta fue Agapito Soria. Y dentro de sus bromas, de su humor y de su gracia, pues se nos hizo el muerto ahí en el suelo. Cuando salimos los demás nos lo encontramos que no se movía y tal. Empezamos a gastarle bromas y no reaccionaba. Y al rato, pues bueno, pues vamos a tomar medidas porque este señor, pues venga, pues yo se lo voy a decir a tu mujer, pues yo voy a buscar la ambulancia, pues yo voy a llamar a no sé qué, pues yo voy a... Ya nos habíamos organizado todos, cada uno dónde iba a ir cada uno, y en ese momento se levanta y sale andando tan tranquilo. Y bueno, pues Pedro el Fontanero dice, qué susto me daría que no he comido hoy del susto que me he dado. Pues bueno, pues fue una gracia que nos hizo él y la verdad, pues la tomamos como así. Que es muy difícil encontrarse en Verdejo una persona que no le guste Verdejo. Al que no le gusta Verdejo no viene aquí. Pero a los que están aquí sí que están enamorados de su pueblo. Yo se les agradezco como alcalde del pueblo y que sigan en esa línea y mantener el municipio, mantener nuestra autonomía y seguir haciendo cosas por nuestro querido pueblo, que generamos envidias en la comarca, en la forma en la que somos, cómo hacemos las cosas, cómo gestionamos las cosas en Verdejo. No somos de que nos tengan compasión ni muchísimo menos, tienen algo de envidia sana.